Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su canal Amov Memories. Hoy tengo un invitado súper especial que es Enrique Herrera. Enrique, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Enrique, el motivo de esta charla de hoy es para tocar unos temas súper importantes en el tema del emprendimiento. Muchos emprendedores, digamos, que no tienen en cuenta estos factores, salen al mercado, salen a la luz pública y no tienen presente algunas normatividades que son importantes en el momento de vender sus productos o sacarlos a la venta, ¿no? En cuanto a temas de consumo. Estos son en primera instancia la tabla nutrimental y en segunda todas las normas o toda la reglamentación que requiere para el tema del etiquetado. Y me gustaría que nos pudieras profundizar un poquito más referente a estos dos puntos si eres tan formal. Sí, muchas gracias. Sí, con todo gusto. Efectivamente, como lo comentas, muchos emprendedores pues son muy buenos pues para hacer lo que hacen, ¿no? Sus mermeladas o sus productos, sus servicios, eh, eh, sus guisados, sus bebidas, cosas muy innovadoras, muy novedosas, etcétera. Pero, pues para poder formalizar esto, además de tener formalizada tu empresa, pues necesitas cumplir con una serie de normatividades que te exige la legislación mexicana para poderlo comercializar correctamente, ¿no? Uh -huh. A veces cuando uno comienza como emprendedor, pues sus clientes son sus vecinos, son sus familiares, es la gente que está muy cercana a ti, a tu alrededor. Y bueno, pues con ellos evidentemente pues no necesitas tener esa formalidad porque pues es prácticamente una venta de cara a cara, ¿no? De persona a persona. Sin embargo, cuando tú ya vas queriendo, digamos, vender en una tienda, en un autoservicio, en una distribuidora, etcétera, pues ahí todos ellos te van a solicitar que cumplas con cierta reglamentación. En este caso, las dos normas más importantes en el caso de alimentos son la norma 251, que es la que debe de cumplir tu proceso de fabricación, ¿no? Es la que debes de cumplir para que garantices que tu proceso pues es inocuo, está bien hecho, está legal, etcétera, ¿no? Una serie de condiciones. Y la norma 051, precisamente, que es la que se refiere al tema de etiquetado nutrimental, pero no solo a ese, sino a todo el etiquetado como tal de alimentos procesados, ¿no? Eh, es importante comentar que la norma 051 le aplica precisamente solo a alimentos que estén procesados y que estén envasados o empacados y que así se comercialicen al consumidor, ¿no? Es decir, los graneles, por ejemplo, no están obligados a llevar este etiquetado. Gente que vende dulces a granel, por ejemplo, cacahuates, chocolates, ese tipo de cosas que de repente vendes a granel, no es necesario que tengan o que cumplan esta norma 051. En el momento en que tú los envasas, que tú los empacas, en ese momento tienes que cumplir forzosamente con la norma 051. Y también, obviamente, en el momento en que empiezas a distribuirlo por otros medios, ¿no? Un medio de exhibición, sea que tú tengas tu tiendita y lo pongas ahí en exhibición en tu tiendita, sea que tú lo distribuyas en otros lugares o que ya tengas más suerte y estés en un retail, por ejemplo, en una distribuidora, pues ellos te van a solicitar que cumplas con la norma 051, porque si bien no eres tú el que directamente va a ofrecer el producto, ellos son responsables del producto y ellos no quieren tener ningún problema para poder distribuir tu producto. Entonces, a ellos son a los que verifican y entonces ellos pues tienen que tener la garantía que tu producto cumple con esa legislación, cumple con esas normas para poder ser comercializado, ¿no? Más allá que te pidan también cuestiones, por ejemplo, de inocuidad, ¿no? Cuestiones microbiológicas, cuestiones de envase, de empaque, de vida de anaquel, pues ahora sí que lo mínimo que te van a pedir pues es que cumpla con el etiquetado, ¿no? Con las normas de etiquetado.
Ahora, esta norma 051, pues fue actualizada muy recientemente. Cambió prácticamente totalmente. Antes la norma 051 nos decía que teníamos que tener unos iconos donde debíamos de poner ahí la energía, las grasas, los azúcares, etcétera. Y hoy por hoy, pues ya no es necesario tener esos iconos, sino lo que se llaman iconos de advertencia, ¿no? O de información complementaria. Es decir, hoy la autoridad te pide que tú debas de poner si tu producto tiene exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas, si tiene grasas trans, etcétera. O sea, ya no es tan importante el número como tal, sino el mensaje, ¿no? Esto es para que el consumidor pues pueda interpretar más fácilmente pues el riesgo de alguna manera que tiene el producto. Yo pondría muy entre comillas lo del riesgo porque pues no necesariamente que un producto tenga mucha grasa o mucha azúcar o grasas trans, etcétera, quiere decir que sea malo. Simplemente es una característica del producto que puede o no ser atractiva para el consumidor. Sin embargo, pues hay consumidores que sí necesitan conocer esa información para tomar una mejor decisión de compra. Y es por esto que la autoridad pues solicita, obviamente, que se ponga esta información. Adicionalmente, que la autoridad ha pensado en esta norma, pues por los niveles tan altos de obesidad y de enfermedades que tenemos en México asociadas precisamente a una ingesta alta, pues de estas cosas, ¿no? De grasas, de sodio, de azúcares, de grasas trans. Y entonces, pues la autoridad dice, no, ¿sabes qué? Yo necesito que los productos tengan esa información para que la gente sepa qué está llevando a la boca, ¿no? Qué está consumiendo y al mismo tiempo yo pueda hacer campañas donde pueda hacer o promover la disminución precisamente de ese tipo de sustancias que generan pues enfermedades, por ejemplo, ¿no? O enfermedades asociadas. Por ahí hay muchos productos que se podrían clasificar que son malos, porque a lo mejor tienen muchas grasas o porque tienen muchos azúcares. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo en esta estigmatización. O sea, más bien depende mucho de qué necesita cada persona, qué necesita consumir cada persona. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son los lácteos. Los lácteos pues, no son malos, sin embargo, la leche es un alimento muy rico en grasas, en proteínas, en azúcares, en sodio, y no quiere decir que la leche sea mala o que tengamos que dejar de tomar leche. Lo que quiere decir es que para ciertos sectores de la población, pues es importante tomar leche y para otros sectores ya no lo es. Y entonces es conveniente que tú conozcas esa información para poder tener una mejor decisión de compra. Claro. Como también hay, por ejemplo, bebidas que están libres de azúcares, por ejemplo, libres de grasas, libres de proteínas, libres de sodio, que tampoco quiere decir que tengas que consumir esas bebidas porque pues están libres de todo y entonces son muy buenas. No, tampoco. O sea, son bebidas que, si bien no tienen todo eso, contienen ciertos edulcorantes, contienen algunos gases, algunos ácidos que no necesariamente son tan buenos para la salud y que no pueden sustituir, por ejemplo, pues al agua, ¿no? Entonces, ni todo es bueno ni todo es malo. Yo siempre he dicho que los alimentos dependen mucho de pues lo que necesite cada persona, ¿no? Y lo que quiera consumir, pues cada una de las personas. Entonces, digamos, como primera intervención te pudiera decir esto, ¿no? Es importante cumplir con las normas y en este caso en particular con la norma 051. Si quieres ahorita un poquito más adelante te detallo pues qué incluye esta norma 051. Claro que sí, Enrique. Yo te quiero preguntar, por ejemplo, un emprendedor cualquiera quiere empezar a sacar, digamos, como su tabla nutrimental. ¿Ellos deben hacer un proceso especial con alguna entidad en especial
o simplemente con su propia fórmula pueden llegar a determinar cuál va a ser esta tabla nutrimental. Porque todo lo que acabas de hablar, digamos que es una cadena, ¿no? Estos sellos o estas advertencias para el usuario final salen prácticamente de esta tabla nutrimental. Entonces, digamos que es un proceso o algo que va muy de la mano. ¿Cuál sería, digamos, como los puntos? ¿Cuáles serían los puntos que este emprendedor debe seguir para poder cumplir con estas normas y de una manera correcta, ¿no? Sí, correcto. Mira, la norma 051 te podría decir que tiene dos cosas muy importantes. Una es toda la parte de información que lleva la etiqueta. Es decir, la norma 051 no solo se refiere a la cuestión nutrimental del alimento. La norma 051 abarca, por ejemplo, desde la denominación. O sea, tú tienes que saber cómo se llama el producto. No, no está hablando de marcas, sino qué es el producto, ¿no? Es un cacahuate, es una papa frita, es un jamón, es un queso, es un lácteo, es una crema. ¿Qué es? ¿Qué es el producto? Entonces tú tienes que tener una denominación clara de tu producto. Y para eso la norma 051 te da reglas. Sí. ¿Qué puedes decir? ¿Qué es tu producto? Hay, por ejemplo, ahorita en el mercado muchos que son imitación queso o imitación carne o imitación algo. Ahí en la norma 051 te dice qué puedes considerar como alimento libre y como alimento que no puede ser clasificados así, sino como imitación. Te dice, por ejemplo, cuestiones de ingredientes. Cómo tienes que colocar los ingredientes, qué ingredientes tienes que poner en tu etiqueta. Te dice, por ejemplo, cómo manejar las fechas de caducidad, cómo manejar los lotes de tu producto, por ejemplo. Te dice también si tienes que, puedes llevar códigos o no puedes llevar códigos o leyendas en los cuales tú puedes decir, es que mi producto es orgánico, ¿puedo ponerlo o no puedo ponerlo? Es que, ¿sabes qué? Que mi producto es saludable, ¿puedo poner o no puedo poner esa palabra dentro de mi etiqueta? Etcétera. O sea, hay diferentes conceptos y diferentes cosas que tú puedes querer meter en tu etiqueta, poner en tu etiqueta que la norma no te lo permite, o que si te lo permite te dice cómo debes de colocarlo, ¿no? Entonces, es muy importante asesorarte correctamente con empresas y con especialistas para que te puedan, pues, comentar exactamente qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, qué puedes poner y qué no puedes poner en tu etiqueta, ¿no? En este caso, por ejemplo, una de las empresas que nosotros tenemos, que es Gen México, pues se dedica precisamente a eso, a revisar el contenido de las etiquetas y te dice cómo puedes colocar correctamente la información en tus etiquetas. Eso sería una parte 1. Ahora, hay una parte 2 que ya viene propiamente del etiquetado nutrimental o la parte de información nutrimental. Para esto tú necesitas hacer un estudio, un análisis de laboratorio, preferentemente, donde tú puedas mandar tu producto al laboratorio y el laboratorio va a hacer unas pruebas que se llaman bromatológicas, o proximales, también se les llega a denominar así, donde el laboratorio te va a decir qué tanta agua tiene tu producto, qué tantos cenizas o material inorgánico tiene tu producto, minerales, digamos, tiene tu producto. A lo mejor no te especifica exactamente cuáles, pero sí cuántos. Te dice cuánta grasa saturada, cuántas proteínas, eh, cuántos carbohidratos totales, cuántos carbohidratos disponibles, cuánta fibra, cuántos azúcares, cuánto sodio, dentro de los, digamos, conceptos básicos, pero también la norma, bajo ciertos criterios, te puede solicitar, por ejemplo, que tú eh, declares, por ejemplo, grasas trans. Si tú quieres declarar colesterol, tienes que hacer el análisis de colesterol. Si quieres declarar que tiene vitaminas, tienes que hacer el análisis de vitaminas. Si quieres decir que está fortalecido con hierro, tienes que hacer el análisis de hierro, de zinc, de calcio, de fósforo, etcétera. Entonces, todo eso tú lo tienes que mandar a hacer con un laboratorio para que el laboratorio te emita un certificado, un informe de resultados, y tú tengas cómo justificarle a la autoridad
que efectivamente tu producto contiene pues todo eso que tú estás diciendo. Puede ser que no necesariamente vayas con un laboratorio. Puede ser que tú lo puedas hacer tus cálculos teóricos. Te vale. Sin embargo, un cálculo teórico normalmente no es tan exacto, tan preciso. Pudiera parecer que sí, pero no lo es, que un estudio de laboratorio. ¿Por qué? Porque el valor teórico es una matemática directa y un alimento, pues de alguna manera tiene componentes que no todos son químicos o aditivos o inorgánicos, ¿no? Tiene un componente orgánico, biológico, y ese componente orgánico biológico pues modifica todo o puede modificar todo. Es decir, si yo tengo un pollo, no necesariamente ese pollo va a tener la misma cantidad de grasa o de proteína, el día de hoy, que el del día de mañana. Y por lo tanto, el sesgo que yo puedo tener en una variable teórica, pues puede llegar a ser muy grande. También lo es en la parte analítica. Sin embargo, cuando tú tienes un análisis de laboratorio, tú tienes un rango en el cual la autoridad te permite que puedas jugar o manejar ese rango, ¿no? Porque estás haciendo un análisis precisamente de laboratorio. Entonces, ¿qué te exige la autoridad también? Pues, como te decía, que cumplas la norma 251. En esa norma te especifica que tú tienes que tener buenas prácticas de manufactura para asegurar que tu producto es estandarizado. Es decir, que lo que yo analizo hoy, pues va a ser similar o muy parecido a lo que yo analice mañana. ¿Por qué? Porque mi producto está estandarizado. Si tu producto no está estandarizado, pues difícilmente vas a tener un resultado parecido o igual. Y entonces corres el riesgo de que cuando la autoridad se lleve tu producto a análisis, pues no coincida en nada en lo que tú estás declarando. Y por lo tanto, pues te va a, además de multar, te va a retener el producto y va a hacer que lo retires del mercado con unas multas muy, muy importantes. Entonces, básicamente esos dos son los puntos más importantes de la norma 051, ¿no? La parte de información de la etiqueta, la parte de análisis de laboratorio nutrimental que nosotros hacemos, por ejemplo, también en ASAP Testing. Entonces, ahí también podemos ayudarlos con eso. Sí, haciendo, digamos, como un paréntesis o adicionando algo a lo que acabas de mencionar, existen productos en el mercado que sus ingredientes son a base de productos también ya elaborados. Y muchas veces se desconoce qué componentes tienen estos productos y que pueden alterar los resultados. Lo digo por una empresa que estoy asesorando, no sé si la recuerdas, Enrique, que esta empresa, su componente pensaba que solamente iba a tener exceso de sodio, después de hacer el análisis resultó también con exceso de azúcares. Entonces yo les recomiendo de verdad, si pueden hacerlo, hagan el estudio a través de un laboratorio, porque a través de la fórmula pueden caer incluso ustedes en una posible sanción a futuro. Si esta empresa no hubiera realizado, digamos, el estudio como tal, nunca hubiera descubierto que tenía un tema de azúcares elevado. Entonces, imagínense ustedes si en un momento la autoridad dice, bueno, vamos a hacer el análisis y se da cuenta de lo contrario. Entonces es mejor hacer las cosas correctamente. Busquen una empresa que pueda hacer este tipo de estudios. Debajo en la descripción van a encontrar también los datos de Enrique para que ustedes se puedan poner en contacto con ellos y poder evaluar también estas opciones. Algo también importante que decías, Enrique, ahorita era el tema de los sellos y la elaboración de la etiqueta. Mencionaste algo referente a las asesorías, ¿no? Sobre el etiquetado. Tengo entendido que estos sellos deben tener unas medidas específicas e incluso deben estar posicionados de una manera visual junto al nombre, etcétera. O sea, no es como decir yo tengo un producto X, una botella, y voy a colocar mi etiqueta en esta zona y voy a hacerlo así. No, también se debe cumplir con unas normas y unas ubicaciones específicas de esto, ¿es correcto? Así es, correcto. La norma 051 nos especifica precisamente lugares donde podemos colocar estas información complementaria o iconos de advertencia que le llama ahora la gente. Y cada uno de ellos tiene forma específica, que son hexágonos,
tiene también medidas específicas de acuerdo al tamaño de tu envase o de tu empaque, y va variando. Si tú tienes un envase, un empaque muy pequeño, pues evidentemente los iconos tienen que tener un tamaño diferente a que si tú tienes una super bolsa o un producto muy grande, pues también los iconos tienen que ser de tamaño diferente. Entonces, y no puede ser cualquiera, es decir, yo no puedo poner unos iconos chiquitos en una bolsota grande. O sea, yo no puedo decir, pues ahí están, yo los puse, ¿no? Son proporcionales al tamaño del envase, del empaque. Entonces, es importante que si ustedes se asesoran con alguien, les pidan, por ejemplo, las medidas de sus envases, de sus empaques, para que puedan ver cuál es el tamaño adecuado, ¿no? La forma adecuada de ponerlos. No solamente los tenemos que poner, por ejemplo, en hilita, ¿no? O sea, hay formas especiales. Si tienes un icono, lo puedes poner de una manera, 2 iconos de otra manera, 3 iconos de otras distintas, 5 iconos diferentes. Entonces, cada forma tienes que utilizar lo que te especifica la norma oficial mexicana. Y esto es, pues precisamente para estandarizar todos los envases y los empaques, de manera que sea muy fácil para el consumidor visualizar, pues, qué es lo que está pasando. Si cada quien pusiera los iconos en cualquier lugar, de cualquier tamaño, como fuese, pues entonces el consumidor no se acostumbraría a verlos en cierto lugar, de cierto tamaño, de cierta forma, y entonces no podría detectar rápidamente si hay alguna variación entre un producto y otro producto. Así es. Cuando nosotros lo tenemos bajo estos estándares, fácilmente podemos detectar con solo una mirada la variación que existe. Y eso es lo que busca precisamente la autoridad al tener tamaños estandarizados, ¿no? De estos iconos. Sí, Enrique, la verdad es un tema bastante amplio y muy importante y que muchísimos emprendedores omiten, no lo hacen de pronto por presupuesto, no lo hacen por muchas cosas, pero acá es importante analizar lo que cuesta hacer el estudio, lo que cuesta hacer todo este análisis versus lo que tienen que pagar por una sanción a futuro. Entonces, chicos, emprendedores, por favor, en serio, empecemos a hacer su tabla nutrimental, empecemos a hacer el etiquetado de la manera correcta, empecemos a formalizar esos negocios, y ese va a ser el futuro y es la presentación, es la carta presentación de ustedes. Enrique, agradezco muchísimo tu atención, sé que vamos a tener ahorita muchísimas preguntas de muchísimas personas, muchos emprendimientos. Agradezco muchísimo tu tiempo, Enrique, nuevamente mil y mil gracias por estar con nosotros. Al contrario, Angélica, muchas gracias por invitarme y estoy a tus órdenes. Ojalá puedan ponerse en contacto con nosotros. Ahí dejamos nuestros datos. Así es. www.gen.com.mx y www.asaptesting.mx. Perfecto. Ya los colocamos de igual manera en la descripción para que puedan estar en contacto con ustedes. Enrique, muchísimas gracias. Bye, bye. Gracias, qué amables. Hasta luego. Bye. Bye, bye.